Otras temáticas que sin duda preocupan a nuestro país y el mundo en realidad, pero particularmente a Chile, es lo que tiene que ver con las últimas cifras de VIH en Chile. Por lo menos han aumentado un 7% y particularmente entre el tramo que va entre los 24 y los 34 años. Queremos hablar sobre esta realidad, qué está pasando precisamente con la percepción de riesgo. Particularmente está con nosotros el doctor Javier Gamboa, que es de la Subdirección de Gestión de Asistencial del Servicio de Salud Concepción, y también Geraldine Mora del programa del VIH del Servicio de Salud Concepción, que están acá. Gracias por esperarnos también para hablar sobre esta temática que también es muy sensible. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Les damos las gracias por invitarnos. Siempre son muy útiles los espacios que tenemos desde Salud para poder comunicarnos con la comunidad y así poder transmitir ciertos datos y ciertas cifras y también un poco de informar sobre ciertos temas tan gravitantes e importantes como decías tú. Me acompaña Geraldine, que es nuestra referente local en el servicio. Ella es matrona, además, y que está muy cerca del área de este tipo de temas y que maneja obviamente todo esto sin ninguna duda. Sí, particularmente Geraldine de la prevención, ¿no? Algo que mencionaba Lucho, porque tenemos este aumento del 7% al menos en solo un año con respecto a los casos de VIH en nuestro país. Ya vamos a preguntar por la realidad local, pero ¿dónde está? ¿Creen ustedes también como servicio? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen respecto a por qué está aumentando esta enfermedad en un momento en el que contamos con más información que nunca, además respecto de cómo prevenirla, cómo tratarla? Bueno, efectivamente ha habido un leve aumento de la cantidad de usuarios que han ingresado al programa VIH, principalmente después de los años de pandemia. Y esto se notó efectivamente porque muchas personas no accedieron a tamizaje durante el año 2020 y 2021. ¿Ya? Por falta de testeo, finalmente. Bueno, más bien por la pandemia. Efectivamente, el testeo ha estado siempre, pero las personas no estaban accediendo a servicios de salud, a menos que fuera, o prácticamente la mayor parte de las acciones en salud se centraron en COVID. Y las personas no accedían a prestaciones en salud principalmente por miedo a contraer COVID. ¿Ya? Bueno, hay una disminución también en el paso del tiempo de los recursos destinados a campañas publicitarias, por ejemplo, por parte del gobierno, así se ha reconocido también, pero también ha ido aumentando la llegada de la tecnología y les pregunto cómo ha sido también beneficioso para poder detectar todos estos operativos que se hacen con el test rápido, que fue muy cuestionado también en poder llegar. Recuerdo una vez incluso en el metro de Santiago estaban vendiendo estos test rápidos que se venden en otras partes del mundo, pero aquí se le va un cuestionamiento precisamente a aquello. ¿Qué hay con eso también? Con esta percepción de riesgo de la ciudadanía, entendiendo que muchos dicen que esta es una enfermedad, digamos, como la diabetes, incluso lo ponen sobre la mesa, a diferencia de lo que pasaba antes, donde el diagnóstico era el sinónimo o me voy a morir, básicamente. ¿Qué pasa con esa vinculación? Hay tres cosas que uno debe siempre separar ahí. Muy buen alcance, decías tú, Luis, sobre esta situación como que se ha ido normalizando, naturalizando, ¿cierto?, la condición. Y lo que tiene, en cierto modo, algo bueno, sin duda, de que no estigmatizamos a la población por ningún motivo, pero también tiene una sensación de pérdida del riesgo, de control sobre lo que está ocurriendo, que igual no es tan buena, ¿cierto? El sentir que yo no esto es necesario que use protección. No, si esto parece que va bajando. O sea, si yo los números como usuario, digo, parece que en este caso me siento más seguro porque dicen que están controlando esto bastante bien. Esa sensación y percepción de perder como el temor al riesgo de contraer es fundamental. Los jóvenes, de hecho uno ve, ¿cierto? Conversábamos con Jeremy un poco la población más comprometida y tú bien decías, entre 20 y 30 años son los que están dando vuelta como mayor positividad y eso finalmente hace que tengan ciertas actitudes de riesgo mayor. Ahora, es un segundo tema que yo plantearía, esto de la tecnología, sí, pues nos ha costado en nuestro país siempre asumir un poco más eso, en la naturalidad que uno ve en otros lugares del mundo sobre cómo acceder a ciertas, no hablemos de los temas de los medicamentos, pero acceder a ciertas prestaciones y atenciones. En nuestro país nos cuesta un poco poder sacarlo de lo institucional y traspasárselo a la comunidad. Yo creo que tenemos que caminar hacia confiar en que la comunidad también tiene la capacidad de poder tomar decisiones y hacer camino así. Y lo tercero, como muy bien decía Geraldine, la pandemia sigue golpeándonos en todas las áreas. Nos sigue golpeando y eso no va a dejar de golpearnos. Nos golpea lo cardiovascular, nos golpea lo oncológico y nos golpean situaciones como esta porque finalmente los establecimientos, a raíz de la presión que había, se cerraron hacia estos temas. Y eso también hace que la gente lo vea con mayor distancia. Discutimos hoy día, imagínense el periodo breve de tiempo, discutimos sobre la gente que no se quiere vacunar para el COVID. Y eso fue el año de año. O sea, se estaba falleciendo gente hace 2 años, pero hoy día ya hay gente que no tiene, por esta misma percepción. Eso se replica en distintas áreas de nuestra acción diaria.
Sí, y aquí, bueno, la pregunta es abierta para ambos como además especialistas en materia de salud, matrona, también médico. Por un lado está la percepción de riesgo respecto de que efectivamente hoy día existe una triterapia que es muy efectiva y que le permite a las personas que viven con VIH vivir una vida dentro de todo normal, si se quiere, incluso llegando al punto de ser indetectables, que ya también quiero preguntarles por aquello. Pero el VIH no es el único virus, no es la única enfermedad ni infección de transmisión sexual que existe. Y lamentablemente hoy día tenemos una situación con respecto a la educación sexual también. Hablamos del grupo etario, cierto, más joven, entre 25 y 34 años, que es donde hoy día se concentra la mayor cantidad de personas positivas por VIH. ¿Qué es lo que ocurre con la educación también? Ese es un tema, ¿no? Y lo veo también en tu cara, Geraldine, para que nos cuentes cómo está esa relación con respecto a lo que se está enseñando hoy día en materia de sexualidad en los colegios y finalmente cómo esto se refleja en conductas sexuales de riesgo en la vida adulta o incluso en la vida adolescente. Claro, es que la educación sexual tiene que estar incorporada en el ciclo vital, ¿ya? Y eso es lo importante. No podemos enseñar los mismos contenidos a los niños pequeños que a los adultos o a los adolescentes, pero eso tiene que estar incorporado dentro del ciclo vital de manera transversal, ¿ya? Y eso es lo que generalmente provoca un debate frente a lo que los padres quieren que eduquen frente a los niños, y eso ya es un tema que hay que llegar a consensuar entre salud, educación. Son muchas las bases que hay que trabajar, ¿ya? Pero efectivamente el tipo de educación tiene que venir de la etapa preescolar, con obviamente contenidos muy distintos en cada uno de los ciclos vitales. Y doctor, la misma pregunta la replico, porque ¿cómo está finalmente esa conversación entre todos los actores para poder llegar con la educación sexual a los niños y niñas desde que son muy chiquititos? Geraldine nos habla de la etapa preescolar, estamos hablando de 4 años, por ejemplo. Yo creo que ahí uno siempre tiene que usar, que Jerry lo deja ver en su respuesta, un concepto que es uno debe saber lo que necesita saber para ocupar y actuar. O sea, yo no necesito decirle a un niño toda la información, ¿cierto?, que tiene hacia adelante, porque la necesidad de actuar y de poder hacer está lejos de eso y puede que lo confunda. Entonces, es absolutamente necesario que en el intersector nos juntemos a poder darle más vueltas de tuerca a esto. Esto parece que requiere ajustes en la medida que va pasando el tiempo. Yo lo hablaba hace unos días atrás, estuve en una escuela hablando sobre enfermedades respiratorias. Y claro, hablaba con los profesores y obviamente la información que ellos me requerían, y lo hablaba con ellos, es muy distinta a la que ellos mismos tienen que traspasarle a los niños. Lo mismo pasa en esto. Lo más probable es que en el poco andar nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer módulos según, como dice muy bien Geraldine, la etapa que está viviendo cada niño en el ciclo vital. Yo cuando soy pequeño tengo que reforzar ciertas acciones. No me toques, mi cuerpo se respeta, ¿te fijas? Cuando soy más joven no toco al otro. Y así en adelante. Yo creo que eso debería uno ponerlo como una columna vertebral de la formación en los niños hoy en día. Lamentablemente nos hemos enfrentado a ciertas variables que son otros actores que pudieran no sentir que están útiles ese camino. Lo podemos conversar y discutir, pero lo que está demostrado hasta el día de hoy es que la medida que más niños, más precoz, es el primer aumento de los contenidos que se le entregan a un niño para poder generar una conducta en el tiempo, es el resultado que en salud no lo ve. Claro, bueno, y ahí la importancia también de los papás de concientizarse sobre esto, porque bueno, ya tenemos muchos cuestionamientos al mismo ministro, Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, con respecto a algunas temáticas que él ha querido abordar en materia de educación sexual. Y en cuanto a eso también, bueno, hablábamos de esta disminución en el presupuesto de campañas contra el VIH. Hay también todavía un estigma social con respecto a esta enfermedad. Donde a pesar de que tal vez se ha normalizado en un grupo etario, de todas maneras cuando se da es un peso social importante. Pero durante muchos años, por lo menos a mi generación, se nos enseñó que el uso del preservativo era para prevenir embarazo. Finalmente eso se ha ido controlando y tal vez por ahí se ha generado una dicotomía entre una enfermedad de transmisión sexual y el embarazo, que al final los tomaban por separado, siento yo. Hoy día tenemos enfermedades, lo hemos hablado, de transmisión sexual que están resistentes a los antibióticos y que tal vez son mucho más pesadas incluso que el tema del VIH. Mucho tiempo se vinculó a la homosexualidad también el tema del VIH. ¿Cómo estamos en estas materias? Bueno, un 87% de los usuarios que hoy están en control activo son hombres, ¿ya? La definición a nivel nacional es hombre que tiene sexo con hombre entre 20 y 30 años, que ha aumentado un poquitito después de la pandemia, como lo decían ustedes, entre 25 y 35 años. Y
con un nivel educacional mínimo, cuarto medio, educación superior. Entonces, efectivamente ya estamos trabajando con una población que requiere mucho más el reforzamiento de los métodos de barrera, porque no estamos pensando en los que son menores hoy por hoy, ¿ya? Que tienen otro concepto, como decías tú, de los que ya son un poco más grandes y tal vez no incorporaron en el inicio de la actividad sexual el método de barrera, ¿ya? De todas maneras, como servicio de salud, nosotros disponemos de test rápidos en todos los CESFAM, en todos los establecimientos, en todos los hospitales, preservativos también de manera regular, y a pesar de eso, bueno, y de toda la información que está en las redes sociales y de toda la información que está en la red en general, todavía tenemos contagio, transmisión. ¿Y este porcentaje sigue estando vinculado a personas que no usaron preservativo? ¿Esa es la mayor? Sí, la mayor... sí, es 99% de lo que dice la estadística en contacto sexual. Sin preservativo. Sin preservativo. Sin preservativo. Y de ahí la importancia entonces de lo que conversábamos respecto de la educación sexual, porque independiente que tengamos un montón de acceso a la información, o sea, hoy día en todas partes podemos encontrarla, hasta en TikTok, Claro. que es la red social que más utiliza quizás el segmento más joven o más niños y adolescentes. Personas diagnosticadas también están entregando. Entonces es importante que reforcemos ese llamado finalmente a lo que pasa en las aulas, ¿no? En las casas respecto de las conversaciones que se tienen en materia de educación sexual. Si el mayor miedo es el embarazo, yo creo que el foco está más o menos perdido, doctor. No sé qué piensa usted, porque incluso todavía existen colegios, y esto uno lo sabe porque es cosa de conversar con las personas que tienen ahí a sus hijos, donde se enseña que el mayor método anticonceptivo es la abstinencia. Claro. Si tenemos todavía ese concepto, difícilmente vamos a poder controlar el avance de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Absolutamente. Sí. Como muy bien decía Luis, se confundió por años o se dejó puesto en la sociedad que el tema era el embarazo, ¿cierto? El preservativo para evitar el embarazo. De hecho, cuando uno después entrevista a los chicos en las conversaciones, si la niña o la mujer se cuidaba para no embarazar, estamos salvos. Con pastillas, claro. Es que eso falta. No hay nada que hacer. No hay nada que estamos salvos. Y eso un poco es lo que ha generado, como bien decías tú, la pérdida del sentido de urgencia y gravedad de poder poner esto en la mesa, en los establecimientos, en las mismas casas de cada uno de nuestros vecinos. Lo que sí yo haría un énfasis muy importante ahí es que en los colegios donde, por ejemplo, estos temas son quizás contrarios a la doctrina del establecimiento, la libertad para informar no debería quitarse, ¿cierto? Nadie dice que cambie la doctrina, pero la libertad de informar, de abrir el abanico de posibilidades, como dice bien Geraldine, de tener disponibilidad en todas nuestras redes para poder acceder, debería también ser un instrumento más. ¿Y por qué? Esto para ir finalizando también, ojalá podamos tener más conversaciones, pero ¿por qué existe una percepción de que sí nos podemos meter con nuestros pulmones? Sí nos podemos meter con nuestros pechos, me refiero al cáncer, por ejemplo, de pulmón, nos dicen, no, es que no tiene que fumar. ¿Y por qué no se puede meter la salud al hablar sobre prevención de enfermedades de salud sexual? No sé si me explico con la pregunta. Y muy buena analogía, muy bien, porque finalmente, ¿por qué ese tema es tan tabú para tratarlo y es tan quizás difícil de abordar desde varios sectores? Porque yo creo que no hay ninguna institución que diga que fumar está bien, ¿cierto? Nadie, Antonio Lechero, fume aquí porque eso le va a servir a nadie. Y en esto, y ahí probablemente Geraldine nos puede ayudar en eso, desde la atención primaria, donde hay un abordaje muy importante desde la protección para enfermedades de transmisión sexual, solamente queda enclaustrado en este grupo de atención, en los técnicos de la atención misma. Sí, claro. Y no todas las personas tienen acceso tampoco, porque sabemos también que las consultas a los médicos finalmente se va haciendo cada vez más chiquitita la cantidad de personas que van, ya lo decía muy bien Geraldine, en pandemia fue peor todavía, ¿cierto? Personas incluso con enfermedades crónicas que no fueron a buscar sus tratamientos. En términos de adherencia al tratamiento, entiendo en la región del Biobío al menos estamos bien, hay un 99% de personas diagnosticadas con VIH que efectivamente se está tomando su triterapia. Son buenas cifras, ¿no? Sí, efectivamente tenemos buenas cifras, tenemos cerca de 1.800 pacientes en control activo. De esos 1.800, 99% está con terapia antirretroviral y 93% con carga viral indetectable. Pero estamos hablando de pacientes que llevan muchos años. Esta política se incorporó al GIES en el 2005. Por lo tanto, han pasado muchos años y muchas pacientes han podido acceder a la terapia
con una protección financiera. Y eso es lo que ha hecho la diferencia en Chile en relación con el VIH. Y nos alegramos que así sea. Ayer, Aldin Javier, agradeciéndoles por supuesto por su tiempo, nos alcanzó a nosotros el tiempo, lamentablemente. Y además cada vez se va actualizando el método también para ser menos invasivo para las personas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y ojalá podamos repetir esta conversación porque es tremendamente útil. Nos veremos en una próxima oportunidad y siendo las 10 de la mañana con 3 minutos, nos separamos brevemente en una pausa comercial y ya volvemos con